Jóvenes para la Eternidad. Llevamos en nosotros una semilla de eternidad que se levanta contra la muerte. Somos peregrinos hacia Dios. Cada día es un paso más hacia Él. Con la firmeza de nuestra fe y de la mano de María, nos encaminamos a su encuentro. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos jóvenes para la eternidad. Señor, ¿qué quieres que haga? Dios me ha dado una vocación para algo. ¿Para qué? ¿Y cómo conocer mi camino? ¿Qué es lo mejor para mí? El título del programa del día de hoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Amigos que escuchan y acompañan este programa Jóvenes para la Eternidad, bienvenidos. Estamos desde los estudios de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios en Medellín, Colombia, realizando este espacio para Radio Católica Mundial. En nuestros técnicos, como siempre, agradecemos su labor, que es muy importante, porque hacen llegar a ustedes, queridos oyentes, este programa. Entonces, un saludo a Gloria Ríos, ella nos acompaña aquí en Medellín, Colombia, y también, claro que sí, a nuestro compañero Jorge Graña, está allí en Birmingham, Alabama. Y hoy nos acompañan en la realización de este espacio nuestros compañeros Jennifer y Andrés, bienvenidos. Buenos días, queridos radioyentes, un saludo muy especial en la Santísima Virgen María y San José. Un nuevo día para agradecerle a Dios que nos permite estar con ustedes y que todo lo que digamos y hagamos en este programa sea para mayor gloria de Dios y el bien de nuestras almas. Muy buenos días, hermana, un cordial saludo a todos nuestros radioyentes y a todo el equipo técnico de Radio Católica Mundial que hace posible que este programa llegue a todos ustedes. Y la hermana Lina María Serna también acompañándolos como cada jueves y enviándoles desde aquí un saludo. Ponemos este programa bajo el amparo de Nuestra Señora del Encuentro con Dios para que ella nos vaya llevando cada vez más a ese encuentro con nuestro fin último, que es el Señor. Bueno, entonces iniciemos nuestro programa como siempre con nuestra primera sección que nos habla de vidas, de historias, de acontecimientos importantes para nuestra vida. Vamos a escuchar. Una historia para un tema. Martín estaba rodeado de folletos universitarios y tablas salariales que prometían un futuro de oro. Sus amigos de la preparatoria ya lo tenían claro. Luis iría a las leyes, porque se trabaja poco y se gana mucho. Y Sofía a comercio, porque quería asegurar el porvenir. Martín, que siempre había sido un joven reflexivo y cercano a su parroquia, sentía una presión invisible en su pecho. Según sus exámenes de aptitud, podía ser un financiero brillante. El gusto estaba ahí y la gana de tener una vida cómoda también le tentaba. Una tarde, abrumado por los comentarios de sus padres sobre el prestigio social de ciertas carreras, entró como de costumbre a la pequeña capilla de su barrio. Se puso de rodillas delante del Santísimo, sacó una libreta y escribió 3 palabras que había leído esa mañana: gusto, gana y dinero. Luego recordó lo que su confesor le había dicho: Martín, la paz de tu conciencia no se compra con un título, se recibe al obedecer la voluntad de Dios sobre ti. Cerró los ojos
y por primera vez no pidió tener éxito, sino que preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Una noche, mientras revisaba los formularios de inscripción para las universidades, las palabras que había escuchado en un retiro resonaron en su mente. Muchos eligen por gusto o por gana, pero el cristiano elige por la voluntad de Dios. Entendió que su talento no era suyo, sino un regalo para ser devuelto a Dios. 10 años después, el padre Martín no tenía una cuenta bancaria abultada ni un auto deportivo, pero mientras confesaba a un joven desesperado o celebraba la Eucaristía para una comunidad sedienta de esperanza, sentía una alegría de corazón que nunca conoció en sus días de estudiante de finanzas. A menudo recordaba a sus antiguos compañeros, quienes a pesar de tener sus éxitos materiales, le escribían contándole sus turbaciones y vacíos. Martín comprendió entonces que el castigo de una elección hecha solo por la gana es el cansancio del alma, mientras que el premio de seguir la voluntad de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Martín no había perdido su vida, finalmente la había encontrado. El lente del joven. A inicios de este año, nuestros jóvenes, y aquí nos referimos a los jóvenes que han terminado sus estudios de secundaria y están mirando para el frente, se les abre un porvenir desconocido para ellos, pues eso, a estos jóvenes, este futuro, pues aparece ante sus ojos como algo prometedor, como una joya muy brillante que ellos desearían alcanzar y pues realmente que estos jóvenes se ven invitados a construir ese futuro, ¿no? Y tenemos presente que en los años de la juventud hay algo muy importante, se va configurando la propia personalidad. Pero la personalidad de las personas, de cada uno de nosotros, no se construye sola, sino que va unido, o sea, esa personalidad se va construyendo el joven, pero ayudado con la gracia de Dios, pues realmente resultan frutos saludables, óptimos, pero también si el joven se aparta de Dios, entonces su propia personalidad resulta cosechando frutos que serán desperdicios. Y esto parece un poco negro, un poco oscuro cuando hablamos de desperdicios, de destruir, pero son las realidades a las que se enfrenta el joven en el día de hoy. Miren lo que dice San Juan Pablo II sobre este tema estamos mirando qué quiere el Señor de cada uno de nosotros. Ahora estamos deseando ayudar a los jóvenes a mirar al frente y a dar un sí acertado en la vocación a emprender una profesión, o también puede ser la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada. Eso también está dentro de los planes de Dios. Y nos dice San Juan Pablo II que es también el tiempo adecuado, el de la juventud, para discernir y tomar conciencia con más radicalidad de que la vida no puede desarrollarse al margen de Dios y de los demás. Entonces acá ya se nos presenta uno de los parámetros para tomar esas decisiones, los jóvenes que ahora han salido de la secundaria y miran ese futuro diciendo, ¿yo para dónde agarro? ¿Cuál será lo más acertado? ¿Qué me va a traer más beneficios?, se pregunta el joven. Entonces es hora de afrontar las grandes cuestiones de la opción entre el egoísmo o la generosidad. Y en términos también, digamos, de ahora, podemos decir que esas dos cuestiones están, esas opciones entre el egoísmo, sería la desgracia, porque realmente el egoísmo hace desgraciados, y la felicidad que viene de la generosidad. Entonces, bueno, ya queremos poder ayudar a nuestros jóvenes para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas y
que, bueno, igualmente uno puede tomar una vía. Si se equivoca, puede cambiar el rumbo. Pero ya cuando se ha tomado una determinación como estas, ¿qué voy a hacer con mi vida? Hay a veces momentos en que ya he avanzado tanto en el camino recorrido que ya no me es fácil volver hacia atrás. Y son decisiones trascendentales que traen para nuestra vida consecuencias muy buenas o muy malas. Entonces vamos a ver cómo podemos seguir iniciando este camino para que los jóvenes les sea este programa ayuda para elegir acertadamente. Queridos radioyentes, ¿se acuerdan que la vez pasada hablábamos de los santos y hoy tenemos varios santos que nos van a ayudar a discernir este camino? Y que es muy bonito porque tenemos a San Juan Pablo II, a San Alberto de Hurtado, un padre chileno que ayudaba mucho pues a los jóvenes y tenía mucho celo por las almas. Yo quiero hablar un poquito brevemente de San Ignacio de Loyola, que en su principio y fundamento de los ejercicios espirituales dice que Dios ha creado al hombre para conocerlo, amarlo, glorificarlo y mediante éste salvar sus almas. Si nosotros nos convencemos que a eso fuimos llamados y lo introducimos en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos hacer una elección cristianamente como nos lo pide el Señor y hacer la voluntad de Él, que a eso estamos llamados, que en realidad no estamos llamados sino a otra cosa, sino a glorificar, a amar y a servirle a Dios, que ya las otras cosas creadas pasan a un plano secundario, que nos ayudan a ese fin, y recordemos que el fin de nosotros es la eternidad. Jennifer, pero pues no sé, ahora que tú estás diciendo eso, me pongo a pensar y digo, pero si realmente, o sea, lo de la elección de carrera es algo como a nivel humano, o sea, yo no entiendo por qué ahora tenemos que pensar pues como en Dios en esa parte, o sea, sí o no, porque la carrera es para estudiarla aquí en este mundo y pues para desarrollarla acá, entonces eso no es como meterlo en un campo que no le corresponde. Pues hermana, yo pues particularmente no lo creo, porque si nosotros somos hijos de Dios y estamos llamados a hacer la voluntad de Él, en esto también implica, es en nuestra vida ordinaria donde hacemos la voluntad de Él, y en eso está, en elegir bien una carrera que nos ayuden a llegar a nuestro fin. Y recordemos que decía San Ignacio que es para servir a Dios. Bueno, un médico, un abogado, que sea para ese fin, para servir y glorificar a Dios. Hermana, y no solo en esta elección de carrera, sino en cualquier decisión de nuestra vida, pues debemos mirar cuál es la voluntad de Dios, en qué forma le podemos dar mayor gloria a Dios, ¿cierto? Pero es en cada elección de nuestra vida. Si voy a cambiar de casa, de barrio, bueno, ¿será que sí me conviene para mi alma? No sé, voy a vender un vehículo. Cualquier pequeña decisión tiene implicaciones verdaderamente para nuestra alma. Entonces es bueno siempre preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. Y bueno, acá en esto que están diciendo ustedes, también viene a mi mente pensar, claro, todo lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, pero resulta, hay algo muy bonito que el padre Rodrigo Molina repetía, lo he escuchado varias veces, él dice, para la mayor gloria de Dios, hagamos todo para la mayor gloria de Dios, que es el mayor bien del hombre. Coinciden las dos cosas, porque el Padre, ¿cuál es la felicidad del Padre? La felicidad del Hijo. ¿Cuál es la felicidad de nuestro Padre Dios? Pues la felicidad de cada uno de nosotros, sus hijos. Y eso es lo que nos hace realmente plenos a nosotros, o sea, felices y con la plenitud máxima que ya va a coronarse de manera que no podemos ni describirla en la eternidad, pero ya aquí empezamos a construir esa felicidad, ¿no? Esa bienaventuranza, desde aquí la empezamos a construir y es plenitud para nosotros, porque algún joven pensará, la gloria de Dios, pero si yo también quiero recibir plenitud, pues cualquier joven y cualquier persona
que busque la mayor gloria de Dios, va a recibir la mayor plenitud en sí mismo y en todas las cosas que realice, ¿no? Así es, hermana. Y decía San Agustín muy bonito de que el hombre está hecho para Dios y no va a descansar su alma sino hasta que encuentre a Dios. Ahí es donde verdaderamente tenemos nuestra felicidad, en Dios y haciendo su voluntad. Escuchaba también hace muy poco que escribía una escritora muy conocida, europea, ya tiene algunos años. Ella se declaraba atea y hace poquito decía: tengo en mi corazón un vacío en forma de Dios. Entonces, mira qué paradoja, ¿cierto? Ella lo tenía todo, pero no había encontrado a Dios. Lo tenía todo, pero realmente no tenía nada. Materialmente, pero no tenía. Y como decía San Agustín, lo estaba buscando afuera y no adentro, y que a veces nos pasa eso. Por eso es muy importante, mire lo que en la historia de Martín, que es lo que primero hizo después de escuchar el ruido del mundo, fue y se arrodilló delante del Santísimo a pedir luz para poder elegir bien y para poder saber la voluntad de Dios. Y a veces nosotros dejamos eso descartado, como decía Andrés, qué bueno que sea para todas las elecciones de nuestra vida. Entonces vamos a una capilla, delante del Santísimo, a pedir esa luz. O en un caso que si tenemos un confesor a nuestro lado, muy importante, pues hacerle saber todas estas cosas, porque es muy importante uno tener una dirección para poder discernir la voluntad de Dios en cosas grandes y pequeñas. Muy importante pues eso, porque a veces la mente también nos engaña. Entonces hay personas que son muy iluminadas por el Espíritu Santo que saben discernir en uno. Entonces es muy importante uno de pronto reconocer un buen confesor, tener un director espiritual, los jóvenes acudir a un padre que sea pues recto y que le ayude. Yo le escuchaba a una mamá con respecto a lo que decía Andrés, y lo escuchaba pues en algo muy pequeñito, de que él le servía a ella mandar a su hijo a Harvard o a todas estas universidades prestigiosas si va a perder su alma, y que nosotros como padres estamos llamados a eso, a ayudarle también a nuestros hijos, porque es muy triste que muchas veces los padres no tengamos esa capacidad de ayudarle a nuestros hijos a discernir la voluntad de Dios. Y bueno, pues ahora que tocas el tema de los padres de familia, este programa, claro, va dirigido especialmente a los jóvenes en este momento importante para hacerles caer en cuenta. Ustedes van a tomar una decisión muy importante en sus vidas. Ese futuro que se les abre luminoso, porque ustedes están llenos de energías, llenos de muchas iniciativas, de muchos deseos, pero todavía no saben, no aciertan a tomar la decisión correcta. Luego, esta no es una decisión más, sino una de las más importantes de su vida. Pero entonces también este programa es para los padres de familia, lo que está diciendo Jennifer, para que, pues, que hace un padre de familia, una madre de familia, ¿no? Entonces ellos también son guías de sus hijos, constantemente son guías de sus hijos. Y si no tienen criterios verdaderos, van a guiar mal a los hijos y pues van a ayudar en la desgracia a los hijos, ¿no? Entonces, acá nosotros que nos estamos dejando guiar por San Alberto Hurtado, que tiene unos textos sobre la carrera, la profesión a escoger, entonces nos hace ver que hay muchos que se lamentan amargamente porque no están donde deberían haber estado. Y ya incluso se les cambia el genio, se malhumoran, se vuelven neurasténicos, neuróticos. O sea, esto tiene una trascendencia grande, no es cualquier cosa. Y ya reniegan pues de esa ligereza, porque eso los movió. Pues escojamos esto, tengo ganas de estudiar esto, podemos decir, ¿no? O esto me gusta. Pero no son criterios suficientes, que me gusta, que tengo ganas. Y cuando ya no tengas ganas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y no solamente, hermana, por eso, por lo ordinario que hoy en día se destila mucho de que el dinero, que entre más gano, pues escoger una profesión que me dé. Pero ¿por qué no cambiamos de mentalidad? Bueno, ¿qué servicio le vamos a dar a la humanidad? Y a Dios. Porque como usted decía, hermana, al principio, que es muy impactante, o sea, la gloria de Dios también es la gloria del Hijo. Mire que no hay egoísmo en eso, y eso es lo que de pronto
hoy en día todas estas ideologías nos quieren hacer creer. Por eso hoy en día se estila de que espiritualidad sí, pero religión no. Entonces eso está gravísimo. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que fortalecer y poder guiar a nuestros hijos a discernir. Bueno, pues vamos a escuchar la canción que Gloria nos tiene preparada. Se llama Mi Getsemaní, de María José Bravo. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo cierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Pues en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad,
amor será decirte sí hasta el final. El gusto, la gana, el porvenir económico son de ordinario los factores decisivos para escoger actualmente una profesión. Pero, ¿hay acaso otros elementos que tomar en consideración en el momento de elegir? Sí, hay otro punto de vista que es el fundamental para un cristiano: la voluntad de Dios sobre mí. Y el joven es pequeño, tiene inseguridades, como nos decía la canción de En mi Getsemaní. Entonces, en estas inseguridades es el momento de pedir luz al Espíritu Santo, acudir a Dios nuestro Señor, que es nuestro Creador, nuestro Padre, para que nos dé la luz. Dios mío, ¿para qué me has creado? ¿Qué quieres de mí?, como dice el título del programa del día de hoy. Entonces, bueno, como vemos qué importante es esta decisión de tomar un camino, un destino, vamos primero que todo a invitar a nuestros oyentes para comunicarse al programa. Quizá podemos contar con testimonios de padres de familia que han elegido de ese modo cristiano, preguntándole a Dios qué quiere de ellos. Entonces, qué bueno que puedan participar en nuestro programa o dando algún consejo a algún joven, qué bien que puedan participar. Si desean, pueden llamar gratuitamente. Se encuentran ustedes en Estados Unidos o Puerto Rico, pueden llamar al 1-866-398-6377. Si se encuentran fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, entonces pueden llamar al 1-205-271-2976. Entonces, bueno, estábamos viendo distintas opciones que se nos presentan y también distintos motivos para tomar decisiones. Y estamos diciendo, bueno, no te dejes llevar de esos motivos por los cuales todo el mundo está optando por carreras, que es el nivel económico, que es que yo tenga una posición social buena, porque resulta que estudié tal carrera y en tal universidad. Por prestigio social. Por prestigio social, o porque tengo ganas de estudiar esto, así, sí, esto me gusta, pero después quizá ya no te va a gustar. No son criterios suficientes para decisiones tan importantes que abarcan toda tu vida, querido joven. Así que qué importante que te lo pienses un poco más. Y hablando de universidades, ahora que Jennifer mencionaba Harvard y todo eso, no lo digo por esta universidad en concreto, pero sí cada país, cada ciudad tiene universidades y uno ya las va conociendo. Y sabemos que hay varias universidades, a veces pasa mucho con las universidades públicas, que lo que hacen es quitar la fe de sus estudiantes. Se especializan en las carreras, pero en el fondo meten de una manera sutil, pero muy eficaz, pues la idea de Dios, ¿no? Vivamos en la realidad de este mundo, nada de lo espiritual es real, cosas así, ¿no? Ideologías de esta manera que van quitando la fe de los jóvenes de una manera de verdad real y que es preocupante. Así es, hermana, y es que le escuchaba a alguien decir que nuestra alma se alimenta por ósmosis de lo que está alrededor. Entonces, si nosotros entramos a una universidad con un ambiente ateo, comunista, la mayoría de veces, pues aunque no queramos, nuestra alma se va a ir pegando y le suele suceder a la mayoría de las personas. Entonces sí es muy importante mirar dónde vamos a entrar nosotros como padres a nuestros hijos, ¿cierto? Cómo les vamos a ayudar a ellos a elegir no solo la carrera, sino también la universidad. No, hermana, y qué pena y qué importante lo que dice Andrés, que pensaba yo pues en la canción de que, o sea, qué bueno pedirle al Señor o las personas que son maestros, profesores, se encomienden mucho al Señor para ser también guía de estos jóvenes, para que no los lleve a perder la fe o a distorsionar la elección de su vida, porque recordemos que de eso depende nuestra eternidad y la eternidad de esas almas. Entonces, qué tan importante que los profesores hoy se alimenten mucho de
de Dios, estén en presencia de Dios, para que no hayan estas universidades pues llenas de todas estas ideologías ateas. A mí me gusta mucho el padre Molina precisamente porque uno de los sueños de él era hacer universidad, porque, o sea, la ciencia y Dios son totalmente compatibles. El padre Molina, que es el inspirador de MSE, porque de pronto los oyentes dirán, ¿y a qué sacerdote quién es? Que queremos saber un poco más. Claro, es verdad, y entonces él tenía, o sea, y muchos santos decían y creen que es que la ciencia y Dios son compatibles al 100%, porque es muy bonito, o sea, uno elegir la vocación de médico, pero en Dios, para no dañar la vida, o sea, para no quitarla, para no hacerle daño al ser humano, porque era muy bonito cuando los médicos eran médicos porque querían salvar vidas, no matarlas, o los profesores querían ser maestros para enseñar, para educar, no para deformar. Entonces a eso es lo que estamos llamados hoy. Uy, pues eso es importante también, porque en estas consecuencias que estás diciendo, Jennifer, eso sí, yo elijo meramente por la economía, por el prestigio, entonces no voy a tener esa voluntad, ese deseo de servir, glorificar a Dios, servir al prójimo, y entonces carreras que son netamente de servicio del hombre, como lo es la medicina y otras más, resulta que no las voy a usar para servir, sino para servirme a mí con el dinero, porque el aborto se paga bien y otros medios de aniquilar la vida, acabar la vida, menguarla, se pagan bien. Yo voy a preferir la muerte que a la vida. Entonces, ahí también se ve la importancia de elegir con esa rectitud de intención. Yo fui creado por Dios para un plan concreto. Dios mío, ¿cuál es ese plan concreto? Muéstramelo tú. Y ya pues el Señor me lo muestra y sígueme guiando, porque necesitamos la luz de Dios en cada momento. Hay una cosa pues que de pronto puede maravillar un poco de San Alberto Hurtado, que nos dice en este libro Elección de Carrera, por si ustedes desean también en internet buscarlo, los padres de familia, los jóvenes que estén escuchando, para poder elegir adecuadamente. Miren lo que dice el santo, que nos echamos un poco para atrás por esto. Dice, los padres de familia y los amigos rara vez ofrecen una verdadera ayuda, pues ellos también eligieron de esta misma manera como los jóvenes ahora van a elegir, pensando en el prestigio social, lo que me dé más dinero, lo que a mí me gusta, en lo que yo me siento realizado, yo personalmente. Si a los demás les viene bien, eso a mí no me interesa. Entonces, claro, los padres de familia, como eso ya es una generación que hace rato viene tomando estos criterios, pues ya no son buenos guías, que debiera ser así. Claro, entonces igual, como nosotros estamos escuchando y nos damos cuenta que verdaderamente no son los criterios para elegir bien, pues podemos rectificar nuestra intención, los padres de familia, y decir, no, ahora vamos a ayudar a nuestros hijos correctamente a elegir teniendo en cuenta la voluntad de Dios, ¿no? Claro, hermana, y eso estamos llamados nosotros los padres de familia, a tener recta intención con nuestros hijos, a formarlos, a educarlos, pero sobre todo en una vida cristiana, para poder ayudarlos a elegir y para poder que ellos hagan la voluntad de Dios. Y qué tan importante nosotros como padres conocer a nuestros hijos, estar con ellos, para poder ayudarlos a descubrir los talentos que Dios les dio y para qué están llamados, porque de pronto mi hijo puede decir, yo quiero ser abogado, pero no, uno ve que eso no tiene los dotes para eso. Exactamente, sí. Entonces nosotros como padres podemos decirles, o como maestros, no ve, yo te veo como inclinado por la medicina, por ser maestra, o por tantas cosas. O sea, mire, tan importante el que nosotros como padres conozcamos a nuestros hijos para ayudarles a discernir, porque a veces nos dejamos guiar porque, no, mi hijo cómo va a sobrevivir. O sea, no necesita una carrera que le dé dinero. Como si no hubiera providencia de Dios, ¿no? Exactamente. Como... Por ejemplo, a mí me gusta muy bonito, hay por ahí que decía, es que los intelectuales, o sea, se guían por sus estudios, pero yo me crié en la catequesis del Dios proveerá.
Y es mejor ese, Dios proveerá. Porque es que cuando yo consigo por mí me voy a frustrar porque de pronto no lo consigo. A veces me venden una idea que no es, o sea, que no es tan fácil, pero si yo siempre, Dios proveerá, ya ahí la tengo ganada, porque Dios es el que va a proveer lo que yo de verdad necesito. Claro, yo pondré los medios, pero puede ser que mis medios fallen, como estás diciendo tú, porque lo del hombre falla, lo del hombre pues tiene deficiencias, lo del hombre es inconstante, ¿eh? En cambio lo de Dios, pues Él me ha creado para ese fin, para el cual desea que yo le ayude para instaurar su reino también en este mundo. Bueno, entonces hay algo que al principio comentábamos de San Juan Pablo II. Él en una homilía habló a los jóvenes acerca del llamado, de la vocación, ¿no? De elegir también. Y entonces recordemos estas primeras palabras que leíamos de él cuando habla de que es momento de optar o entre el egoísmo o la generosidad. Y también él nos dice más adelante, la medida del éxito de la vida de cada joven dependerá de su generosidad. Entonces, algo muy importante dentro de los parámetros de elección es esa generosidad de entregarme para servir. Y de verdad que si vemos, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, cuando la recordamos en sus imágenes, esa mujer que se entregó enteramente al servicio de esas personas que nadie quería, que las recogían de la calle literalmente, ¿no? Y las ayudaba también a bien morir. Muchas de ellas ya eran personas muy enfermas o eran ancianas que llegaban a donde la Madre Teresa cuando ya iban a morir. ¿Y ella qué hacía? Pues les daba amor en nombre de Dios, ese amor verdadero y puro que Dios nos tiene, que piensa siempre en el bien del Hijo. Entonces la Madre Teresa daba ese amor a estas personas que se maravillaban diciendo, pero ¿y por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué si yo soy un desecho de la sociedad, me tratas como si yo fuera un rey? Pues realmente somos príncipes, hijos del rey que es Dios, ¿no? Entonces, por eso la generosidad es un punto importante en la vida de toda persona y especialmente en los jóvenes que van a tomar una decisión. Y miren, los jóvenes pues claro, están con todas esas energías para desarrollar y también con esa soberbia de que creen que se lo pueden comer todo, pero resulta que el joven es muy inseguro porque como no tiene experiencia, cuando yo tengo experiencia pues ya voy más tranquilo porque ya sé que aquí me tropecé, pero los jóvenes no tienen experiencia, entonces necesitan adultos bien formados en la fe y también en la experiencia y en las ciencias que les puedan guiar. Claro, hermana, y uno cuánto no ha escuchado decir que tan bueno uno ser joven, pero tener la experiencia de 40 o 50 años. O sea, es algo muy loco, sí, ser jóvenes, pero con la experiencia, ajá, no con la experiencia de 20 años. Y pues sí, es verdad. Y mire lo que dice San Juan Pablo II en esa homilía tan linda. Sois jóvenes y queréis vivir, pero debéis vivir plenamente y con una meta. Debéis vivir para Dios, para los demás. Y nadie puede vivir en esta vida para sí mismo. O sea, si nosotros vivimos para nosotros mismos, vamos a ser muy infelices, porque, a ver, en la vocación de ser madre, porque ser madre también es una vocación, o sea, uno porque quiere ser madre para poder servir, para poder ayudarle al cónyuge, a los hijos, para ayudarlos a educar, para llevarlos a Dios, o sea, las vocaciones son lineadas hacia Él, hacia Dios. Así es, Jennifer, pero si nosotros nos ponemos como en los zapatos del joven, ¿cierto?, que recién sale del colegio, pues tiene una cantidad de caminos que puede elegir, que verdaderamente la mayoría salen abrumados, no saben qué hacer. Muchos esperan un tiempo para entrar a una universidad, para tomar una decisión. Y quizá los padres de familia les están diciendo, pero ver usted qué va a estudiar, claro, sí, decida rápido. Entonces de pronto se lanzan por cualquier parte, por la presión. Sí, y muchas veces después se equivocan, no quiero esto, empiezan otra y otra carrera y se quedan estudiando muchos, ajá, casi toda la vida. Claro, favoreciendo, ¿cierto?, la inestabilidad del, sí, mismo joven, que eso no ayuda
para su desarrollo. Así es, entonces pues verdaderamente este camino que va a tomar el joven es crucial para su vida y se debe elegir verdaderamente con prudencia. Pero miramos tantos caminos, por ejemplo, en universidad, bueno, el joven decidió estudiar universidad, pero en la universidad pues hay una cantidad de carreras en economía, en la industria, en el campo, en el comercio, en las ciencias, pero también está la posibilidad, bueno, me voy a poner a trabajar, o me voy a alistar en el ejército, en la marina, me voy, o aún más, pues más prudente, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál va a ser mi estado de vida? Quiero entregarme a la vida religiosa, quiero entregarme al sacerdote, quiero formar una familia, verdaderamente ¿qué quiero? Entonces, el joven está en una edad que terminó colegio y en ese instante... Una gama amplia de opciones. ¿Qué voy a hacer con mi vida? O sea, verdaderamente no es fácil para el joven. Entonces, tenemos que apoyarlo mucho. Pero aquí es donde el joven pues y nosotros como personas de fe debemos preguntarnos verdaderamente cuál es el camino, a cuál camino nos está llamando Dios. Como decíamos ahora, no podemos elegir solo pensando en esa satisfacción personal o en el dinero, sino con un criterio sobrenatural, ¿cierto? Con la razón, claro, hay que pensar mucho, tenemos que pensar mucho, pero esta razón, como lo decíamos, tiene que estar iluminada por la fe. San Alberto Hurtado lo dice muy claro, él dice, todo hombre de buena voluntad que aplica con sinceridad su alma a la búsqueda de la verdad, puede estar cierto que se cumplirá en él la conocida proposición, al que hace lo que está de su parte, Dios no le niega su gracia. Así que contamos con la gracia del Señor, que si estamos con Él, Él nos va a iluminar donde quiere que estemos. Y sigue el santo, el Espíritu Santo que mora en nosotros desde el bautismo, que nos asiste con sus dones de entendimiento, ciencia, prudencia, es la mejor garantía de éxito en una elección hecha con sinceridad ante la mirada de Dios, aunque no intervenga iluminación milagrosa alguna durante nuestra deliberación. O sea, no esperemos un milagro, no esperemos que se nos aparezca el Señor. Esperemos una visión. Claro, no esperemos que llegue el Señor como le pasó a San Pablo, nos tumbe del caballo y nos diga qué tenemos que hacer. Pero sí contemos con la gracia del Señor que nos va a iluminar y nos va a mostrar cuál es su voluntad. Acá, ahora que está diciendo Andrés esta parte de acudir y que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, bueno, pues también podríamos aconsejar al joven. Quizá el joven no se encuentra en gracia de Dios, ¿no? Quizá no ha frecuentado, digamos, los mandamientos de la ley de Dios, los tiene olvidados, pero pues querido joven, si realmente quieres tomar una decisión de la cual no te arrepientas, entonces ponte en gracia de Dios, ve a confesarte para que la gracia de Dios pueda volver a entrar en ti y el Espíritu Santo también realmente pueda iluminarte, ¿no? Que no pongas obstáculos para esa luz, porque Dios desea siempre dar esa luz, ¿no? Así como nos está diciendo Andrés, porque Él es fiel, Él es luz y la luz que desea difundirse, iluminar para mostrar todo lo bello. Entonces, necesitas ponerte en gracia de Dios para que esa luz pueda iluminarte. Entonces también es un consejo pues acertado y que ahora viene muy, pues cae como anillo al dedo, por lo que se tienen olvidados tanto los sacramentos y como que le damos solamente importancia a las cosas y medios naturales, olvidando lo sobrenatural, ¿no? Así es, hermana, y es que sin la gracia de Dios verdaderamente quedamos en tinieblas, no vamos a ver nada. Y lo más seguro es que hagamos una mala elección. Hay tantos caminos que es muy difícil, si vamos a elegir al azar, cuál va a ser la voluntad de Dios y donde verdaderamente vamos a encontrar también nuestra felicidad. Y no solo nuestra felicidad, la salvación de nuestra alma y tal vez la salvación de muchas almas, porque recordemos que los cristianos nos salvamos en racimo. De las oraciones de poco, lo decía un santo, depende. Es un misterio, depende la salvación de muchas almas, ¿cierto? Sí, qué bonito. Bueno, entonces,
Aquí en este proceso de discernimiento, ¿no?, en que deseamos ayudar a los jóvenes para tomar el camino acertado, podríamos citar ahora una pequeña oración para que también, pues, los padres de familia, los jóvenes pudieran ir tomando notas. Muy breve. La hizo John Henry Newman y es muy bonita, es muy breve. Dice así: guíame, luz bondadosa. No te pido que me ilumines toda la senda, pero ilumíname paso a paso. Tú sabes, Señor, que nunca he pecado contra la luz. Solo es esa pequeña oración que podemos aprender y repetirla, los padres de familia pidiendo por los hijos, los jóvenes pidiéndole a Dios, que como nos estaba diciendo Andrés, no va a negar el Señor su luz a quien se la pide, porque Él mismo ha dicho: pedid y recibiréis. Entonces la voy a volver a leer muy brevemente. Guíame, luz bondadosa. No te pido que me ilumines toda la senda, pero ilumíname paso a paso. Tú sabes, Señor, que nunca he pecado contra la luz. Y ese pecar contra la luz es negarse a seguir el destello de su propia conciencia que muestra a cada cual su camino en la vida. El Señor nos va dando como luces, momentos, circunstancias que nos van mostrando también por dónde nos quiere, ¿no? Eso, por ejemplo, una persona que tenga vocación al sacerdocio, pues muy probablemente lo va a poner en ambientes en donde tenga cercanía y trato con sacerdotes, parroquias, ¿no? Un misionero, pues lo mismo. De pronto el Señor, llegan a la parroquia varios misioneros a contar qué es lo que hacen en sus misiones. Todas estas circunstancias, Dios se va valiendo de ellas como mensajeros de Dios, para mostrar al joven qué camino ha de seguir. Claro, hermana, y después de ponernos en la luz, y lo que decía pues don Henry Newman, muy bonito de no pecar, hermana, y usted invitaba a los jóvenes eso, a ponerse en gracia para poder recibir esa luz, y no solamente a ellos, sino a los padres de familia y a todos, a los maestros, para poder educar, ponernos en la luz y no pecar. O sea, es que tenemos que erradicar el pecado de nuestra vida para poder ir hacia la luz. Y entonces sí sería, o sea, muy bonita esa invitación tanto a los padres como a los jóvenes, ir a ese sacramento de la confesión. Y aparte de eso, pues como ahorita están tan abocados en elegir una carrera, de no saber por tantos caminos, pues eso es una muy bonita opción de ir al sacramento de la confesión. Así es, Jennifer. Y nosotros como padres, pues tengámoslo en cuenta, que es que si nosotros queremos aconsejar a nuestros hijos, pues si nosotros no estamos en gracia de Dios, si no nos confesamos, pues también los vamos a mandar por el camino equivocado. San Ignacio de Loyola, como lo decía Jennifer, nos decía para qué fuimos creados, ¿cierto? Para alabar y dar gloria a Dios. Ese es nuestro fin. Entonces, Él tiene unas normas de elección para discernir sea nuestra carrera, nuestro estado, para tomar cualquier decisión importante en nuestra vida. Y lo primero que Él nos dice es que tenemos que meditar en que Dios me llama a aquel estado o modo de vida en el que mejor puedo servirle y en el que mejor puedo salvarme. Y Él decía que todo lo que está creado en la faz de la tierra, todas las criaturas, Dios las hizo para el hombre, pero para que me ayuden a conseguir ese fin de mi salvación y ese fin donde le puedo dar mayor gloria a Dios. Así que la primera norma es ver ese fin para cual fuimos creados. Entonces ya medicina, ingeniería, sacerdocio, matrimonio, riqueza, pobreza, ¿cierto? Todo esto no es nuestro fin. Nuestro verdadero fin es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? La gloria del Señor. Entonces, si nosotros sabemos que este no es nuestro fin, no nos podemos apegar a nuestros quereres, sino al querer de Dios. Ahí sí es como lo que dicen cuando vamos a un lugar, ¿no? Entonces yo me dirijo, digamos,
me dirijo a España. Entonces resulta que tomo un avión para ir a Inglaterra. Y digo, ¿pero por qué he llegado a Inglaterra? Pues es que tú tomaste el avión que decía Inglaterra. No nos quedemos como en los medios, sino que vayamos hacia el fin, que nuestro fin es Dios. Para eso fuimos creados. Y bueno, pues ya queda poquito tiempo. Ojalá que alguien llamara para contarnos también su propia experiencia de la profesión bien elegida, o también pueda decir, bueno, parece que yo me equivoqué y me ha pasado tal cosa y tal otra porque mis criterios no fueron correctos. Que nos compartan un poco acerca de su experiencia, que ayuda tanto la experiencia para iluminar a los jóvenes, que eso es lo que deseamos en este programa, iluminarlos para que ellos luego no tengan que arrepentirse, porque pues estamos para aprovechar el tiempo, que es ir por el camino de la voluntad de Dios. Claro, hermana, y siempre tener esta pregunta como joven o como padre o como ser humano que estamos aquí en la tierra, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Como decía Andrés, el fin de nosotros es hacer la voluntad, entonces siempre en cada momento decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahorita más aún cuando estamos jóvenes, Señor, ¿qué quieres que haga? Y así no terminar, como decíamos al principio, frustrados, malhumorados, y que esas frustraciones las vamos a reflejar más adelante a la sociedad o a nuestra familia. Sí, seguro que sí. Eso es algo que trasciende a toda nuestra vida y luego sale en frutos sanos o en frutos dañados. Sí, hermana, me gustaría leerles un pequeño texto también de San Alberto Hurtado, que les puede dar muchas luces a los jóvenes en este momento para elegir su carrera o su vocación. Él dice, para un joven que pretende ser cristiano de veras, las grandes preguntas que deberá hacerse antes de elegir su camino en la vida son las siguientes. ¿Dónde evitaré mejor el pecado? ¿Dónde me será más fácil alcanzar la perfección? ¿En qué estado ayudaré más segura, más intensa y extensamente a las almas? ¿Dónde haré una obra más duradera, más sobrenatural? ¿Dónde daré mayor gloria a Dios? ¿Dónde lograré alcanzar mayores merecimientos para la vida eterna? Bueno, pues todo eso, porque dirán, por favor, léalo más despacio que estamos anotando. Pero bueno, lo pueden buscar en el libro Elección de Carrera de San Alberto Hurtado. Seguramente que en internet pueden encontrarlo para poder profundizar sobre ello y para poder ayudar a los hijos y los mismos jóvenes leer, para buscar acertadamente el destino a elegir. Entonces, bueno, pues, ¿qué más podríamos decir acerca de esta elección de carrera como para ir cerrando el programa e ir, pues, dejando huella en los jóvenes para que ya ellos digan, bueno, ¿verdad que yo tengo que fijarme en tal y tal premisa que me dieron en el programa Jóvenes para la Eternidad? Hermana, también sería bueno que los jóvenes se encomienden mucho a la Santísima Virgen María, porque ella fue la primera que hizo la elección de vida mejor y perfecta con su sí a la voluntad de Dios. Entonces ella es nuestra modelo, entonces qué bueno también pedirle a ella su gracia. Recordemos que ella siempre está con las manos abiertas, derramando sus gracias para poder llegar a Jesús. Entonces sería muy bonito que nos encomendemos, que hagamos el Santo Rosario. Bueno, los jóvenes no tanto, y si no también empezar desde a poquito, tres Ave Marías. Sí, una vez que empiezan rezando el Santo Rosario. 3 Ave Marías que son súper poderosas, hermana, el Santo Rosario, los papás hacer el Rosario, encomendarse para que sus hijos hagan una buena elección de carrera. Ay, qué bueno, Jennifer. Cerrar con con estos medios que nos estás dando tan importantes y tan eficaces. La eficacia de la oración es la mayor eficacia que hay. Y pues eso, ofrecer misas, los padres de familia, si los jóvenes ya frecuentan la iglesia, también pueden ofrecer misas con estas intenciones tan importantes. ¿Qué voy a hacer? Por lo que decía Andrés, se me presenta una gama impresionante de profesiones, carreras, opciones, que yo ya no sé qué hacer, que no sé qué elegir. Entonces, con serenidad y con paz, acudamos a la oración, acudamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que ella nos ayudará a dar ese sí
de la voluntad de Dios. Bueno, queridos amigos, hemos terminado este programa. Esperamos prontamente estar en Jóvenes para la Eternidad.